Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Todos los madridistas estábamos muy atentos a la rueda de prensa oficial, presentación de Leo Messi, porque en dicha presentación iba a estar obviamente el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y obviamente los periodistas aprovecharon la coyuntura para preguntarle a Nasser con respecto a Kylian Mbappé. Y ya hemos visto en las redes sociales, aquellos que no hayáis visto en directo la presentación, textualmente qué es lo que ha dicho Nasser Al-Khelaifi, que ha dicho para los despistados lo siguiente: Kylian Mbappé es jugador del PSG, conocemos su futuro, dijo que quería un equipo competitivo y no se puede tener un equipo más competitivo, no tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Vamos, lo que viene siendo básicamente meterle presión a Mbappé y decirle: mira Kylian, esto es lo que tenemos ahora mismo en el PSG para ti, para acompañarte de alguna manera, y tú, que hace varios meses pedías que el PSG hiciera un equipo competitivo, pues ante tus palabras, los hechos. Es de alguna manera, claramente, Nasser lo que quiere hacer es meter presión a Mbappé y pasarle la patata caliente, que en caso de que Mbappé quisiera forzar la situación, sea mediáticamente y públicamente el propio Mbappé el que salga a la palestra a decir: me quiero ir. Pero también, por otra parte, y esto ya os lo he dicho, Nasser Al-Khelaifi tiene las espaldas guardadas, entre comillas, habiendo fichado a Leo Messi. Aunque la idea también, escuchándole en rueda de prensa, es que él quiere tener a los tres: Messi, Mbappé y Neymar. Y con respecto al fair play financiero, también ha sido tajante diciendo que ellos, obviamente, si hacen este tipo de operación con el fichaje de Leo Messi, es que las cuentas las tienen clarísimas para cumplir con el fair play financiero. Veremos qué es lo que pasa, pero en esa línea de contundencia yo no he visto tanta contundencia como algunos dicen. Sigo considerando que es más probable que se quede Mbappé a que venga, pero no le he visto tan taxativo como le vi meses atrás. Es decir, en un, digamos, punto intermedio dentro de la dureza habitual que suele tener Nasser Al-Khelaifi a nivel de comunicación con respecto a Kylian Mbappé. Y bueno, leyendo todo esto y escuchando estas palabras, sí que me gustaría leer y escuchar vuestra opinión al respecto, ver cómo respiráis tras escuchar a Nasser Al-Khelaifi con respecto a Kylian Mbappé, si pensáis que realmente no hay ninguna posibilidad real de que Mbappé acabe en el Real Madrid esta temporada y que va a tener que esperar el conjunto blanco a la siguiente, o incluso si pensáis que a lo mejor, los más escépticos, que a lo mejor Mbappé en un momento determinado va a renovar, aunque yo esto sinceramente lo veo arduo, complicado. Lo más probable, a día de hoy, es que Mbappé acabe fichando la próxima temporada. Y sí, al final es el cuento de nunca acabar, y la ilusión va y viene, sube y baja, y yo como madridista me siento como vosotros, días en los cuales pienso que hay más posibilidades de que Mbappé venga y otros días donde se nos cae el mundo abajo. Pero bueno, hay que apoyar al equipo, hay que apoyar al Real Madrid y todavía a esperar, porque el mercado todavía, que yo sepa, no ha terminado. Y lo dicho, Mbappé no ha renovado y Nasser Al-Khelaifi no ha sido tan contundente como en otras ocasiones. Vamos a ver qué es lo que pasa y obviamente aquí, desde Madridismo al Día, lo estaremos contando.